Buenos días, bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Estamos aquí reunidas para mirar el Salmo 64 el día de hoy, estudiarlo, y hemos orado pidiendo la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Les agradecemos el que estén aquí. Damos gracias a Dios por las chicas que estaban de vacaciones y ya pueden estar acá con nosotras. Y gracias a cada uno de quienes estén mirando esta transmisión, esta grabación. Les agradecemos mucho por ello. Y vamos a iniciar pidiéndole a nuestra querida Patti Garrido que nos lea el Salmo 64, el salmo que vamos a estar meditando el día de hoy. Por favor, mi querida Patti, gracias. Amén. Buen día para todas mis hermanas. Dios les bendiga. Salmos capítulo 64 en versión Reina Valera 1960. Plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Al músico principal, Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asatear a escondidas al íntegro. De repente lo asetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén. Amén. Gracias, mi querida Patti. Es el Salmo de David. Nos enseña hoy qué hacer ante las batallas de la vida. ¿Sí? Y vamos a ver 4 puntos allí que nos muestra el salmista. Y lo primero que nada a lo que el salmista nos lleva es a buscar la protección del Señor. En los 2 primeros versos vemos cómo dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y frecuentemente, ¿verdad? David se dirigía al Señor diciendo: escucha, Señor, mi voz. Escúchame cuando te llamo. Y no era porque Dios no le prestara atención, sino porque David era una manera de hablarle en serio, ¿sí? O sea, Señor, escúchame, mira, o sea, la aflicción en la que David se pudiera llegar a sentir allí, era su oración, ya que oración muchas veces es también, significa también el tener una queja, llevar una queja, un problema ante Dios. Y David ahí estaba, pidiéndole primero que nada la protección al Señor. No le pedía a Dios que cambiara las circunstancias, sino que fortificara su corazón y lo librara del miedo. Y yo creo que allí es donde nosotras debemos siempre de aterrizar. A veces queremos que el Señor cambie la situación en la que nos está apremiando y pedimos, ¿verdad? Cosas que por eso es tan necesario, como dice la Escritura, la ayuda del Espíritu Santo para poder pedir como nos conviene, ¿sí? Ante el Padre. ¿Por qué? Porque a veces queremos solamente que las circunstancias se quiten, ¿sí? Pero nuestro corazón
sigue desviándose, ¿sí? Nuestra fe sigue tambaleando y es en las circunstancias que nos apremian en donde el Señor va perfeccionando su obra en cada una de nosotras. Por eso era que David nunca le pedía que cambiara las circunstancias, siempre pedía que le fortificara el corazón y lo librara del miedo, para que entonces pudiera decir, o sea, líbrame del miedo, porque yo sé que tú puedes cambiar las cosas, que tú puedes hacer las cosas, ¿sí? Yo sé que tú eres mi Dios. Entonces, es una enseñanza que a través de los libros, en los salmos que hemos estado estudiando, leyendo, nos da David una y otra vez. El temor del Señor nos moviliza. Se recuerdan que en otras ocasiones hemos dicho esta frase, el temor del Señor nos moviliza, el temor al Señor nos moviliza, pero el temor del hombre nos paraliza, ¿sí? A veces, nosotras, el temor, ¿qué quiere decir? El temor al Señor nos moviliza, es porque sabemos lo que Dios quiere que nosotras hagamos, ¿sí? Yo voy a dejar de estar maquinando cosas para con mi enemigo, voy a querer tener cosas en mi corazón que no son agradables para el Señor. Y en ese temor, yo me movilizo a quitar cosas que no son agradables de mi mente, de mi corazón, en acción, a querer tomar acción por mi misma mano. Y el Señor es quien se va a mover en todo esto. Pero muchas veces, ¿sí? Si ponemos el temor en el hombre, nos paraliza y no hacemos ni una ni otra cosa, ¿sí? Hay una frase que Napoleón I decía, que la primera cualidad para un comandante en jefe es una cabeza fría para recibir una impresión correcta de las cosas. O sea, no debe dejarse dominar ni por las buenas ni por las malas noticias. Y David nos enseña esta templanza, que es una de las cualidades que el fruto del Espíritu Santo va realizando en cada una de nosotras, ¿sí? La templanza, la fe, la paciencia de esperar que sea el Señor, ¿sí? El que haga frente a las batallas que nos, ¿sí? Deberíamos de verlo así. David sabía que una y otra vez estaba huyendo, le decía a Saúl, ando hasta como una pulga, ¿sí? Ando brincando de aquí para allá para que tú no acabes conmigo. Sabía David que se levantaban, ¿verdad? Lo hemos visto, se levantaban falsos ante él y todo para querer justificar de esta manera el poder acabar con él. Las mentiras sobre David se transmitían de persona a persona y David sabía que no estaba a salvo en la corte de Saúl y por eso es que él huye de allí, que aún lo vimos, ¿verdad? Que aún su hija Mical lo ayuda a escapar porque tanto su vida como su reputación estaban siendo atacadas y solo el Señor podía rescatarlo. Por eso es lo primerito que nosotros vemos que hace David. Busca la protección del Señor, ¿sí? Nosotros estamos ante las batallas que estamos enfrentando. Lo primero que debemos de hacer es buscar la protección del Señor. Luego en los salmos, en los versos 3 al 6, mi querida Fabi, ¿me puedes apoyar a leerme los versículos del Salmo 64 de los versos 3 al 6, por favor? Sí. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades,
hacen una investigación exacta y en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Amén. Gracias, mi querida Fabi. Ahí está. La segunda cosa que David nos dice, pide la sabiduría del Señor. O sea, pidamos a Dios qué hacer. David sabía exactamente lo que el enemigo estaba diciendo y haciendo, pero necesitamos conocer la estrategia de Satanás cuando nos ataca. Miren lo que Pablo le decía a los corintios en su segunda carta. A ver quién me ayuda por allí. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 11, Pablo advertía a los corintios y aquí David está diciéndonos que pidamos sabiduría al Señor. ¿Alguien lo tiene por allí, chicas? 2:11 dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Gracias, mi querida Fabi. Pablo estaba aquí advirtiendo a los corintios de llevar una conducta como creyentes que agradara al Señor para que Satanás no ganara ventaja sobre de ellos, sobre nosotros como creyentes, ¿sí? Porque no ignoramos sus maquinaciones. David, recordemos que era un hombre prudente. David siempre se dirigió prudentemente, siempre bajo la voluntad de Dios, siempre esperando en Dios, pero él no ignoraba, sí sabía que el enemigo estaba diciendo, haciendo estrategias, cosas, siempre están maquinando en contra de uno, como león que viene a devorar, dice Pedro, ¿verdad? Y como serpiente que viene a engañar, ahí en la misma carta a los Corintios, Pablo les decía eso, y una de sus armas principales es la acusación. Nosotras lo hemos leído una y otra vez, ¿verdad? Como en Apocalipsis, el fin de él dice el que los acusaba, ¿sí? Eso es lo que el enemigo siempre hace, eso es lo que no debemos de ignorar, pero debemos de pedir a Dios sabiduría para cómo entonces enfrentar esta batalla ante un enemigo que siempre nos está acechando. David comparaba, vemos aquí en los versos que David comparaba sus lenguas, ¿verdad? Dice como espadas, como saetas, como flechas, envenenadas allí. David estaba comparando así a sus enemigos y también estaba haciendo énfasis en cómo pusieron trampas, confiando en que nadie sabía lo que estaban haciendo y que ellos pensaban que ni siquiera Dios miraba lo que ellos, las trampas que ellos llevaban a cabo, lo que ellos estaban ejecutando para poder acabar con Dios. Pero habrá algo que se esconda debajo del sol que no pueda ser visto de Dios. No, ¿verdad? Indudablemente que no. No hay nada oculto bajo el sol ante los ojos de Dios. Nosotras somos las que luego creemos o pensamos que Dios no está mirando lo que nos están haciendo. Nosotras somos las que luego, las que luego, sí, sentimos como que Dios no está actuando ni está haciendo nada. Pero no es así. Dios tiene el control de todo y por eso es que nosotras necesitamos esa sabiduría que solamente de lo alto puede venir para que podamos esperar en Él. Miren, David sabía que el corazón humano es profundo, ¿sí? Es astuto, ¿sí? Jeremías dice, ¿quién podrá conocer el corazón? ¿Sí? Alguien que me pueda ayudar ahí a buscar Jeremías 17 para que lo podamos leer. David sabía esto, que el corazón humano es
profundo, es astuto y que siempre hay nuevos peligros que evitar, por lo que buscó constantemente la sabiduría del Señor al tomar decisiones. Fabi, ¿lo tienes por allí? Jeremías 17:9, por favor. Sí, dice así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es, sí. David ya sabía que así era el corazón del hombre, ¿sí? Así que es importante que nosotras pidamos sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿sí? Es una promesa para reclamar, para pedirle al Señor sabiduría para poder enfrentar a estos enemigos que aún David decía que David comparaba las lenguas de sus enemigos con espadas y palabras, con flechas envenenadas. Y muchas veces nuestros propios pensamientos se vuelven nuestros enemigos, ¿verdad? Se vuelven como flechas con fuego allí. Tantito entra un mal pensamiento y ya arde todo Troya. Pero pidamos sabiduría. El Salmo de hoy nos insta a pedir sabiduría al Señor. ¿Alguien me puede ayudar? Vamos a ver el tercer punto, a lo que nos anima el salmista el día de hoy ante las batallas que enfrentamos día a día. Los versos 7 al 8. Angie, ¿alguien más por allí? Aquí estoy. Ando malita, pero aquí estoy. Ay, Dice, pero Dios mismo les disparará y caerán. Sin aviso las flechas los herirán. Sus propias palabras se volverán contra ellos y los destruirán. Cuantos los vean se burlarán de ellos. gracias, mi querida Angie. Las vacaciones, mira, son estragos de las vacaciones. Ok, okay, nos insta en este tercer punto, en estos dos versículos, nos insta a confiar en el Señor para la victoria. Fíjense, al depender del Señor y obedecer sus instrucciones, David confiaba en que Dios vencería a sus enemigos. ¿Por qué a veces no nos sentimos en esta misma confianza? Que no dependemos en totalidad del Señor y porque no obedecemos del todo sus instrucciones. En Efesios, fíjense cómo Pablo estaba a los Efesios, ahí en Efesios, ay, permítanme que se me movió aquí, en Efesios 6:10, Pablo decía, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y sabes, esto se nos olvida mucho. Nosotros queremos hacer por nuestra propia fuerza, oramos 2, 3 minutos y ya queremos entonces ir a la batalla y hacer lo que nosotras creemos que deberíamos de hacer, ¿verdad? No, yo voy a ir a hablar, total, yo ya oré al Señor y todo esto. Pero realmente el salmista nos está diciendo, primero que nada, que lo que debemos de hacer es buscar la protección del Señor, porque no sabemos a lo que más a lo más que nos pudiéramos enfrentar, ¿sí? Que debemos de pedir sabiduría al Señor para saber dirigirnos ante la situación, el problema que estamos enfrentando, que debemos confiar en el Señor dependiendo totalmente de Él y obedecer en totalidad sus instrucciones, ¿sí? Por eso es que David confiaba en que Dios vencería a sus enemigos. Y ahí Pablo le decía prácticamente a los efesios, sé fuerte en el Señor y en el poder de su poder, ¿sí? No del tuyo. Los enemigos de David, decía allí, le lanzaron flechas de repente, ¿verdad? Ahí en los versos 3 y 4.
Así que el Señor de repente les lanzó flechas, ¿sí? A ellos. Ahí decía, mas Dios los herirá, Dios lo hará, ¿sí? Trataron de hacerle tropezar y de atraparlo, lo vemos en el verso 5, ¿sí? Tratan de esconder los lazos y dicen quién ha de ver, eso trataron de hacer, ¿sí? Pero Dios usaría sus propias lenguas de espada para luchar contra ellos y terminarían en vergüenza y desgracia. Nos los acaba de leer Angie en el verso 5, ¿sí? Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que les vean, ¿sí? Dios iba a hacer esto, las mismas armas que el enemigo usa contra nosotros, con sus mismas armas el Señor los hace destruir. Pero ¿por qué nos preocupamos y por qué nos atemorizamos ante las circunstancias que estamos viviendo y el enemigo viene a quitarnos nuevamente esa paz que solo Dios nos puede dar y que sobrepasa todo entendimiento? Entonces, ¿dónde está? Por desobediencia y por no depender en totalidad de Dios. ¿Sí? David nos enseña, por último, qué hacer cuando las batallas nos apremian. Los versos 9 y 10, mi querida Fabi, si me los puedes leer, por favor, los dos últimos versos. Sí. Dice así. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén. Gracias, ¿sí? Cuando suceda esto, al ver la victoria que Dios nos da, ¿sí? Se alegrará el justo solamente en el Señor. Debemos dar la gloria al Señor. Fíjense, mientras la nación observaba la derrota de los enemigos de David y su exaltación como rey, todo esto trajo gran gloria al Señor. ¿Por qué? Porque él había ejecutado una palabra hacia para con David. Él había hablado algo y ahora lo estaban viendo a cabo, llevar a cabo. Él había dicho que David reinaría sobre la nación de Israel y pese a todos los enemigos que rodeaban a David y todo lo que hacían para que David no llegase al trono, ¿verdad? Lo buscaron para matarlo, Saúl una y otra vez, ¿sí? Ellos miran la victoria que Dios le otorga a David, pero David no se sentía él el victorioso, sino daba gloria a Dios de lo que él había hablado, él había ejecutado. La fe espera ver a Dios hacer lo imposible. Y para David, ¿verdad? Parecía quizás imposible. Cuando miraba a sus enemigos así, hemos estado viendo cómo David miraba a sus enemigos, los miraba como leones que echaban hasta llamas por la boca, los estamos mirando, lo estamos viendo cómo los ve como serpientes que echan espada. David miraba así a sus enemigos, pero miraba más allá de lo que la batalla le enfrentaba, miraba al Dios que cumple todas sus promesas, ¿sí? La gente alabó al Señor por lo que había hecho y mientras adoraban, meditaron sobre su carácter y sus propósitos. No es suficiente conocer las obras del Señor, también debemos tratar de entender su camino y aprender a complacerlo. El Salmo 103. David en el Salmo 103 da alabanza por todas las bendiciones de Dios. Y en los versos 6 y 7 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel
sus vidas. Dios nos ha notificado esto a través de las escrituras, por medio de su Hijo Jesucristo. Así que sabemos que nos ha otorgado la victoria, que en Él somos más que vencedores, porque Jesucristo no por nosotros. La gran preocupación de David era que el Señor fuera glorificado y por eso Dios lo bendijo y decía, se alegrará el justo y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón. Por eso la importancia de que tú y yo busquemos cada vez más tener un corazón recto y agradable delante del Señor y alegrarnos en que Él nos ha dado la victoria y Él ha de ser glorificado en gran manera en nuestras vidas. Así que, Señor, te agradecemos, Padre Celestial, por ese sacrificio hermoso que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Acudimos a ti, Señor, tú conoces la batalla que cada una de nosotras enfrentamos día a día. Suplicamos, Señor, que nos llenes de sabiduría y de sensatez. Ayúdanos a esperar a ti, ayúdanos a obedecer, Señor, tu palabra y llevar a cabo cada una de las instrucciones que ella nos da. Y ayúdanos, Señor, a siempre darte gloria, honra y honor, glorificar tu nombre, Señor, ante las situaciones que vivimos y ver, Señor, cómo tú has ganado la victoria para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Así que cuando apremie la batalla, recordemos siempre estos puntos que el Salmo de hoy nos viene a buscar la protección del Señor, pedir la sabiduría del Señor, confiar en el Señor, ¿sí? Para la victoria que nos espera, que nos ha otorgado, de hecho, y dar siempre gloria y honra a su. Nos vemos el día de mañana, chicas. Muchas gracias por estar acá. Dios les bendiga, que este salmo sea para meditar en la situación en que estemos enfrentando y tener nuestra confianza solamente puesta en aquel que nos hizo vencedores. Dios les bendiga. Hasta mañana.